Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter en un terreno que, bueno, parece de ciencia ficción, pero que es el pan de cada día en los mercados. Cómo la inteligencia artificial está aprendiendo a leer y, sobre todo, a entender el lenguaje de las noticias financieras. Un lenguaje que, vamos, cualquiera que haya intentado leer un informe de resultados sabe que está lleno de matices, de jerga y, a veces, de un optimismo un poco sospechoso. Totalmente. Y el reto es mayúsculo. La misión de hoy, basándonos en un estudio muy revelador de la Universidad Aalto de Finlandia, no es ver si una máquina puede, contar palabras buenas o malas. No, eso ya está superadísimo. Claro. Lo que vamos a analizar es un intento de enseñar a los ordenadores a comprender la gramática del dinero, la estructura de una frase, para poder diferenciar qué es un dato puro y duro, qué es una noticia que de verdad es buena para un inversor y qué es, bueno, Palabrería corporativa bien empaquetada. justo eso, separar la señal del ruido. Y para guiarnos, como decías, tenemos este artículo Good Deft or Bad Deft, Detecting Semantic Orientations in Economic Text. Va a ser nuestro mapa para explorar cómo funcionan estos robo-readers, estos lectores automáticos que operan en los mercados a la velocidad de la luz. Pues sí. Así que empecemos por el principio. ¿Por qué es esto un rompecabezas tan complejo para una máquina? A priori, uno podría pensar que es fácil. Beneficios es bueno, pérdidas es malo, ¿no? Pues ojalá fuera tan sencillo, porque si no, cualquiera podría programarlo en una tarde. El problema fundamental que los investigadores identifican de inmediato es lo que llaman dependencia del dominio. Dependencia del dominio. Sí, es una idea crucial. Una palabra no significa lo mismo en la calle que en un informe financiero. El estudio, de hecho, critica duramente los primeros modelos que usaban diccionarios genéricos, como el de Harvard, porque es que fallaban estrepitosamente. Claro. No captaban que las finanzas tienen su propio dialecto, sus propias reglas. Entiendo. Es como intentar entender un texto de física cuántica usando solo un diccionario de inglés general. Te faltan las definiciones clave. Pero, a ver, vamos a ponerlo en práctica. ¿Cuál sería un ejemplo claro donde este enfoque tan simple, el del diccionario, se haría un lío monumental? Pues mira, pensemos en una palabra que parece súper sencilla. Beneficio. Si un titular dice, la empresa X reportó un beneficio de 1 millón de euros, ¿eso es bueno o es malo? Pues no lo sé. Pues es que, en realidad, es neutro. Es un dato. No nos dice nada sobre la tendencia o sobre las expectativas. Un simple contador de palabras se quedaría ahí. No podría ir más allá. Claro, no sabes si el año pasado ganaron 10 millones o si estaban casi en quiebra. El número por sí solo es solo una foto, no te cuenta la película completa. Precisamente. Ahora, si la frase es el beneficio aumentó un 20%, ahí la cosa cambia. La carga positiva no está en la palabra beneficio, sino en aumento. Está en la acción. El sentimiento reside en la acción, en la dinámica. Pero el ejemplo que de verdad rompe los esquemas es el contrario. Tomemos la palabra pérdida. Eso. Intrínsecamente negativa, ¿verdad? Cualquier sistema básico la marcaría en rojo. Por supuesto. Ver la palabra pérdida en un titular sobre una de tus inversiones nunca es agradable, vamos. Pero, ¿y si el titular dice la pérdida operativa se redujo a la mitad? Recuerdo haber visto titulares así y pensar al principio, ¿pero no es malo que haya pérdidas? Cuesta un momento cambiar el chip, sí. Cuesta, sí, para entender que la dirección del cambio es lo que de verdad importa. Para un inversor, esa noticia es fantástica. Es una señal de que la gestión está mejorando, de que el barco está virando. Y un sistema básico se volvería loco. Totalmente. Vería la palabra pérdida y clasificaría la noticia como negativa, perdiendo por completo el verdadero significado. Y ese es el meollo del problema que este estudio se propone resolver. Entendido el problema, es un verdadero rompecabezas semántico. Me intriga muchísimo saber cómo empezaron a resolverlo. Si los diccionarios, como dices, no sirven, ¿cuál fue el primer paso de los investigadores? No puedes construir una casa sin ladrillos. La contribución fue precisamente fabricar unos ladrillos mucho mejores. Crearon lo que llamaron un léxico financiero especializado. Vale. Y ojo, no es una simple lista de palabras. Es una base de datos inteligente, organizada en categorías muy bien pensadas. ¿Qué tipo de categorías? Esto ya me suena a que fueron mucho más allá de bueno, malo y neutro. Muchísimo más allá. Primero, definieron lo que son las entidades financieras. Conceptos clave como EBITDA, pasivo, flujo de caja. Lo típico.
Lo básico. Sí. Luego, y esta para mí es la idea más potente, le asignaron a muchas de estas entidades una dependencia direccional. Espera, dependencia direccional. ¿Qué significa eso exactamente? Suena complejo. Significa que el léxico contiene una regla, una especie de chuleta, sobre cómo interpretar el movimiento de esa entidad. Por ejemplo, el EBITDA está etiquetado como positive if up. Positivo si sube. Exacto. Es una noticia positiva si sube. En cambio, un concepto como liability, o sea, el pasivo o la deuda, está etiquetado como negative if up. Negativo si sube. Ah, ahora lo pillo. Claro. La máquina no solo sabe qué es la deuda, sino que tiene una regla incorporada que le dice, ojo, que más deuda generalmente es una señal de alarma. Es un conocimiento contextual que va más allá de la palabra en sí misma. Has dado en el clavo. A esto, además, le añadieron listas de direccionalidades, palabras como aumentar, caer, dispararse, desplomarse, y finalmente, influenciadores de polaridad. ¿Y eso qué es? Pues son los modificadores que pueden darle la vuelta a todo. Negaciones como no o nunca e intensificadores como drásticamente o ligeramente. Bien, o sea, tienen los ladrillos, que es este léxico súper detallado, y tienen el plano de la casa, que supongo que es el banco de frases que mencionabas antes, el phrase bank. Eso es. Pero, ¿quién es el constructor? ¿Cómo es el algoritmo que une todo esto? El constructor es la tercera pieza del puzzle, el modelo LPS, que son las siglas de Linearized Phrase Structure. Este es el cerebro de la operación. Es el algoritmo que aprende a usar ese léxico y que además se entrena y se pone a prueba con ese banco de casi 5.000 frases de noticias reales. Y esas frases, entiendo, no están ahí sin más. No, claro. Frases que, por cierto, fueron etiquetadas a mano por 16 expertos humanos para crear un patrón oro, una referencia infalible. Ah, ahora lo entiendo. La máquina no está aprendiendo simplemente español o inglés. Está aprendiendo el lenguaje de la causa y efecto dentro de las finanzas. La reducción causa un efecto en la pérdida. Eso es un salto conceptual enorme. Totalmente. No se trata solo de identificar los ingredientes, sino de entender la receta completa, de cómo interactúan. Esa es la clave. El modelo LPS no cuenta palabras, analiza la estructura gramatical de la frase, identifica la entidad financiera como pérdida operativa y la conecta con su direccionalidad, se redujo a la mitad. Y aquí es donde aplica su magia, una regla que los autores llaman de poda o pruning. Poda. ¿Qué es lo que corta exactamente? Imagínalo como un árbol genealógico de la frase. El modelo ve pérdida y reducción no como dos conceptos separados, sino como una relación directa, padre-hijo. Vale. El algoritmo lo que hace es podar esa estructura original y fusiona esos dos nodos para crear un nuevo concepto, reducción de pérdida. Y a este nuevo concepto combinado le asigna una polaridad positiva. Qué bueno. No se confunde, porque ha entendido la relación. Ha aprendido que cuando una cosa que es mala, si sube, la pérdida, de hecho baja, se reduce, el resultado final es bueno. Eso es lo que lo hace tan potente. Vale. El modelo suena increíblemente listo. Pero, claro, su inteligencia depende por completo de la calidad de ese patrón oro con el que aprende. Si la base del entrenamiento son frases etiquetadas por humanos, me surge una duda. ¿Cómo de fiables somos los humanos? ¿Se pusieron todos de acuerdo en que era positivo, negativo o neutro? Es una pregunta fundamental, y el estudio la aborda de frente, lo cual se agradece. Hicieron un análisis de acuerdo entre los anotadores y los resultados son, fascinantes. A ver. Descubrieron que, para diferenciar entre noticias claramente positivas y claramente negativas, el acuerdo era altísimo, un 98,7%. Casi total. Sí. En eso, los expertos están casi todos de acuerdo. Un gran éxito es un gran éxito y un desastre es un desastre. Eso tiene lógica. El blanco y el negro. Pero me imagino que los problemas aparecen en la zona de grises. Exacto. El acuerdo se desplomaba, pero una barbaridad. Hasta el 75,2% cuando tenían que distinguir entre noticias positivas y noticias neutras. Uf, qué bajón. Y esto revela una dificultad muy humana. Diferenciar la información relevante de lo que el artículo llama, genialmente, company glitter, o sea, la purpurina corporativa. Me encanta ese término. La purpurina corporativa. ¿Te refieres a esas frases tipo «Estamos encantados de anunciar nuestra nueva sinergia estratégica para optimizar el valor», que suenan muy bien, pero que en el fondo pueden no significar absolutamente nada?
Precisamente. Es esa palabrería de marketing, ese tono siempre optimista que usan las empresas para describir sus propias operaciones. Pero a ver, no ese es el trabajo del departamento de comunicación. Hombre, claro. Vender una buena historia. Me pregunto si es justo pedirle a una IA que sea cínica, algo que a los analistas humanos les lleva años de experiencia aprender. Es un buen punto. El escepticismo no es algo que venga de fábrica, desde luego. A pesar de esa discrepancia en los grises, entiendo que la base de datos se consideró lo suficientemente sólida para las pruebas. Entonces, la pregunta del millón. ¿Qué tal funcionó el modelo LPS? ¿Superó a los métodos más antiguos? Lo superó con creces. No fue solo una victoria, fue un caos técnico, vamos. El modelo LPS demostró ser significativamente superior a los enfoques basados en diccionarios, como el de Logran y McDonald, que es un estándar en la investigación financiera, y también a otros modelos de machine learning más genéricos. ¿Tenemos una idea de la magnitud de esa mejora? ¿Hay datos concretos? Sí, los datos son muy claros. En el subconjunto de frases donde el acuerdo humano era del 100%, es decir, los casos más evidentes, la precisión del modelo para clasificarlas correctamente se movía en un rango altísimo, entre 0,82 y 0,95. ¿Una barbaridad? Es muy alto. Esto demuestra que cuando la señal es inequívoca para un experto humano, el modelo es extremadamente fiable. Y el estudio subraya que el factor decisivo para este salto de calidad fue esa técnica de poda. Sin ella, el modelo era bueno. Con ella, se volvió excelente. Vale, suena increíblemente potente. Pero me cuesta creer que sea perfecto. ¿Dónde tropieza la máquina? ¿Qué es lo que se le escapa a este RoboReader tan avanzado que un analista humano con experiencia sí que captaría? Esa es la pregunta clave para entender el estado actual de la tecnología. Y lo que da mucha credibilidad al estudio es que los propios autores dedican la última parte a un análisis de errores muy honesto. Ah, eso está muy bien. Ellos mismos nos dicen dónde falla su creación, y esas son, por así decirlo, las fronteras del conocimiento actual. ¿Y cuáles son? ¿Qué hay más allá de esa frontera? Pues la primera gran limitación es la falta de un contexto más amplio. El modelo es un genio analizando frases de forma aislada, pero un humano, al leer la empresa farmacéutica X adquiere la startup de biotecnología Y, no solo procesa la frase. No, claro. Sabe si el precio pagado es una locura, si la tecnología de la startup es prometedora o es humo, si encaja en la estrategia de la farmacéutica. La máquina solo ve el tono generalmente positivo del anuncio, pero no puede juzgar si la decisión estratégica es brillante o un desastre a largo plazo. Le falta conocimiento del mundo, lo que se suele llamar. No puede leer entre líneas ni conectar con eventos externos. Exactamente. La segunda limitación, que está muy relacionada, es la incapacidad para medir la importancia real de un evento. Ajá. Para el modelo, el anuncio de un nuevo director de marketing y el anuncio del abandono de su principal línea de negocio pueden estar redactados con un lenguaje igualmente positivo y corporativo, pero el impacto en el valor de la empresa es abismalmente diferente. La máquina no tiene esa escala de relevancia. Y supongo que aquí vuelve a aparecer el problema de la purpurina corporativa. La limitación. El modelo todavía lucha por diferenciar entre un hecho objetivo y la autoevaluación de la empresa. Tiende a creerse el tono publicitario de los comunicados de prensa. Se lo traga. Se lo traga, sí. Mientras que un analista humano, por defecto, los lee con una ceja levantada, buscando la validación en fuentes externas. Y creo que en el estudio mencionaban una última barrera, que era muy sutil. Sí, y es la más compleja. La incapacidad para detectar roles y perspectivas. Pensemos en una noticia sobre un litigio. El tribunal falla a favor de la empresa A en su demanda contra la empresa B. ¿Vale? Para los de la empresa B es una catástrofe. El modelo actual ve una noticia con una carga positiva, falla a favor, pero le cuesta horrores entender que esa carga es positiva para A y simultáneamente negativa para B. No entiende que en una misma frase pueden convivir dos realidades opuestas. Bien, creo que el panorama está muy claro. Si tuviera que quedarme con una idea principal de todo esto, sería que el análisis de sentimiento en finanzas es infinitamente más complejo que contar palabras. La estructura, el contexto específico del dominio y la relación entre los conceptos
son la verdadera clave del juego. Esa es la gran conclusión. La aportación de este trabajo no es solo un algoritmo más preciso, sino un cambio de paradigma. Es un modelo que deja de leer palabras sueltas y empieza a interpretar las relaciones entre ellas. Es un paso de gigante. Hay que subestimar el trabajo titánico y casi artesanal que hay detrás. Crear ese léxico tan detallado y, sobre todo, conseguir que expertos humanos anoten a mano casi 5.000 frases. Eso es sentar las bases de conocimiento sobre las que se construirán los modelos del futuro. Totalmente. Es un trabajo de infraestructura invisible, pero que es vital. Sin duda. Y todo esto me lleva a una última reflexión, una idea para que nuestra audiencia le dé vueltas. Toda esta investigación se centra en enseñar a las máquinas a entender el lenguaje que escribimos hoy, para humanos. Pero, ¿qué pasará cuando estos roboreaders sean omnipresentes y los grandes fondos de inversión los usen para tomar decisiones de mercado en milisegundos? ¿A qué te refieres? Un cambio en cómo se toman las decisiones. Me refiero a un cambio en cómo se escribe la información. Podríamos empezar a ver un fenómeno completamente nuevo. Comunicados de prensa y noticias financieras redactadas no para el inversor de a pie, Sino para la máquina. sino optimizadas para ser interpretadas de una manera muy específica por estos algoritmos. Una especie de SEO, pero para los algoritmos de Wall Street. Eso es fascinante y a la vez un poco inquietante. Un nuevo juego del gato y el ratón donde ya no se intenta convencer a las personas, sino a las máquinas que leen y operan por ellas. Exacto, Se abriría una puerta a una manipulación del mercado mucho más sutil y tecnológica. exacto. Es el siguiente nivel del juego. Ya no se trata de influir en la psicología humana, sino en la lógica del algoritmo. Esa reflexión terminamos por hoy. Ha sido un análisis realmente esclarecedor. Gracias como siempre. ¿Un placer? Y gracias a todos por acompañarnos en este viaje al corazón del lenguaje financiero. Hasta la próxima.